Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Es un placer reunirnos nuevamente con todos ustedes. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.enterateconleslie.com, nuestra portal web de información de entrevistas y transmisiones en vivo. La actualidad internacional y nacional la tienes a disposición de la portal de Entérate con Leslie que vemos en pantalla. También agradecer a todos nuestros seguidores, a la audiencia de Entérate con Leslie a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, porque las redes sociales llegan a todas partes del mundo. El tema de agenda en el bloque de actualidad tenemos el análisis político de la coyuntura nacional. El día jueves estaremos ante una decisión del Parlamento si le otorga o no el voto de confianza al gabinete ministerial, que ya ha dado varios tropiezos y indicios de para que no le den el voto de confianza. En la lectura del análisis vamos a determinar con nuestros invitados en el panel si realmente esto deviene en una provocación por parte del gobierno de, colocar situaciones que son inaceptables para que el Parlamento le deniegue de pleno el voto de confianza a este gabinete. También hay otras lecturas de que es un gabinete pobremente conformado desde el punto de vista profesional y con experiencia, ¿no? Y vemos el caso del ministro del Interior, ¿no? Que al parecer ya le quedaría, no sé, pocas horas en el cargo, porque con todo lo que ha sucedido con el ministro del Interior, con la fiesta de su domicilio, pues tendría que dar un paso al costado, ¿no? Tendría que dar un paso al costado. Muy bien, vamos entonces a regresar tras la pausa comercial con el bloque de invitados. Vamos a tener al doctor Sergio Tapia, al doctor José Antonio Torres Iriarte y Luis Herrera, todos ellos analistas políticos, para comentar sobre la coyuntura nacional. Regresamos a la pausa comercial con nuestro panel de invitados. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve. Regresamos a Entérate con Leslie. Bien amigos, entonces regresamos al bloque de actualidad política y tenemos a dos distinguidos invitados, al doctor Sergio Tapia y al doctor José Antonio Torres Iriarte, ambos ellos abogados, analistas políticos, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura nacional. Este jueves el Parlamento tiene que decidir si le da el voto de confianza o no a este gabinete presidido por la señora Vázquez. Sin embargo,
En esta semana han ocurrido una serie de acontecimientos que podría poner en tela de juicio el enrolamiento de esta confianza, el comportamiento del ministro del Interior, la fiesta en su domicilio por el día, no sé si de la canción criolla o de Halloween, ¿no? Y las explicaciones totalmente infantiles que ha salido a dar a la prensa. En segundo lugar, tenemos un tema de agenda, la COP26, que merece la atención del mundo, pero sin embargo no está presente la voz del presidente del Perú, sino a través de sus ministros, cuando debió haber de pronto dado algunas palabras en un discurso el mismo presidente Castillo. Otro de los aspectos es la lectura que podemos extraer de todos estos tropiezos que viene teniendo el gobierno desde que realmente se instaló, ¿no?, a raíz de su elección. Todos estos tropiezos, entrampamientos representan para ustedes una provocación del gobierno para empujar al Parlamento a que le deniegue el voto de confianza. Doctor Sergio Tapia, comienzo con usted. Gracias por la invitación, Leslie, y buenos días para el público de tu programa tan importante. Yo pienso que una cosa es el voto de confianza al gabinete en su acto de investidura, donde la Constitución lo pone bajo condición y bajo efecto. La condición es que es porque no se aprueba la política general de gobierno. Y en realidad lo que ha sucedido son hechos aislados de ministros, de su actuación, pero recién la política general de gobierno la ha sustentado la primera ministra, que no tiene nada que hacer con el comportamiento díscolo del ministro del Interior y otras cosas que están sucediendo, como la deserción del Estado en la seguridad ciudadana y en la seguridad de bienes que está pasando en las mineras. Entonces, yo creo que sí corresponde, por la condición y por el efecto que significaría, el Congreso no tiene dos posibilidades, sino una sola, en 4 años de gobierno, de quitarle el voto de confianza a un gabinete. Porque en la segunda ya hay la consecuencia, la disolución del Congreso. O sea, es una sin consecuencia. La segunda ya tiene consecuencia, que es un harakiri. Por lo tanto, si eso es lo que quiere el gobierno para instalar su famosa Asamblea Constituyente, de cualquier modo están empujando para llegar a esa meta. Me parece a mí que sería una imprudencia política del Congreso que no le den el voto de confianza al gabinete. Más bien, yo recojo la opinión que dio ya desde el gabinete Bellido el congresista Almirante Montoya, que es revisar la actuación de cada ministro, y ahí la Constitución distingue. Cuando se le quite el voto de confianza al ministro en particular, no produce la disolución del gabinete, ni la crisis de tal, ni tampoco es que el Congreso utilice su opción de disolver, de cuestionar a un gabinete entero. Yo pienso que por ahí sería, a mi modo de pensar, mejor, ¿no? Porque esto sería como Sansón y los filisteos. Muera el ministro del Interior y muere el Congreso. Y yo creo que eso no es un camino prudente. Doctor Torres Iriarte. Sí, yo tengo una opinión en el sentido de que estamos en un proceso de polarización política y donde el Ejecutivo y el gobierno no tienen ningún interés en reactivar la economía, promover la gobernabilidad, la institucionalidad o fortalecer la democracia. El gobierno de Pedro Castillo es un gobierno que recoge el neomarxismo, que tiene una alianza abierta con el neosenderismo y está actuando políticamente. Todos los días los principales actores de este gobierno hacen política y hacen política de acuerdo a su concepción ideológica y me parece que es un tema de una colisión entre el gobierno y el Congreso. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso, no pretende tenerla, no la necesita para su actuación todos los días en el plano político, y en este interín, a raíz de la muerte por el congresista, se produjo un receso parlamentario de varios días. El gobierno viene dando pasos progresivos hacia un objetivo que es la Asamblea Constituyente. Primera acción,
¿no?, interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional con respecto a la ley aprobada por insistencia en el Congreso con 79 votos. Me refiero a la ley de la cuestión de confianza. Luego el presidente Castillo viaja a Bolivia y estrecha lazos con un socio político como es el gobierno de Arce, el MAS y Evo Morales, y hace una serie de ofrecimientos al gobierno boliviano, y no se conoce hasta ahora cuál es la contraprestación que recibiría el Estado peruano, ¿no? Asimismo, los sucesos de Barranzuela, ahora se conoce que la Fuerza Armada apoyaría a la Policía Nacional en dar seguridad a Lima Metropolitana y al Callao, y por cierto, el gobierno sigue apuntando a un objetivo que es la disolución del Congreso. Creo que el Congreso y los congresistas, si es que tienen una lectura política y tienen asesoría en el plano ideológico, estos procesos ideológicos políticos donde la izquierda marxista tiene larga experiencia en América Latina, porque el gobierno de Pedro Castillo, en mi concepto, tiene apoyo del Servicio de Inteligencia de Cuba, de Venezuela, un apoyo de parte de Evo Morales, que está ejerciendo un liderazgo inaceptable en el país. Por lo tanto, yo me inclino porque no se le otorgue el voto de confianza a la señora Mirta Vázquez, que además está demostrando su vocación antiminera y no poniendo orden en el gabinete ni liderando el país como corresponde. Tenemos dos posturas entonces, una que considera el doctor Sergio Tapia que no debería darse el voto de confianza por una cuestión de prudencia política, porque si no se haría el harakiri del Parlamento, y una suya, doctor Torres, que considera que sí debería no otorgarle el voto de confianza porque tenemos una premier que es antiminera y que podría frustrar también toda la política general del gobierno, sobre todo porque la economía del Perú viene principalmente de la actividad minera, creo entender de su lectura reflexiva. Ahora voy con una segunda pregunta que me parece que es realmente importante para la coyuntura. Si tenemos, en primer lugar, mientras no se declare inconstitucional la Ley de Desarrollo Constitucional sobre la cuestión de confianza, esa ley está vigente, ¿no? Y mientras ello esté así, el gobierno no va a poder hacer uso de una cuestión de confianza en asuntos que sean de competencia exclusiva del Congreso. Eso para darle un poco de tranquilidad al Parlamento, por lo menos 2 o 3 meses sin que se resuelva esta acción de inconstitucionalidad. Pero por otro lado, ¿consideran ustedes que todo este conjunto de hechos repetitivos en el tiempo desde que se instaló el gobierno de Pedro Castillo, ¿no?, con el gabinete de Guido Bellido, que ya los pormenores los conocemos, y ahora con otros pormenores de ministros, que no solamente es el del Interior, el de Educación y entre otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle si toda esta sucesión o conjunción de hechos que vienen sumando en estos 3 meses a 4 meses de gobierno que tiene Castillo, no estaríamos ingresando a una evaluación ya contundente para determinar la incapacidad moral del presidente y que el Parlamento resuelva, antes de que lo cierre, resuelva el tema de la vacancia. ¿Ameritaría discutir la vacancia presidencial en este contexto? Para ambos. Bueno, yo creo que hay bastantes elementos que configuran una incapacidad moral del señor Castillo para el ejercicio de la presidencia de la República. El tema es que el Congreso es el único que puede decidirlo. Entonces, la configuración está. El problema es que ya la Comisión Interamericana ha intentado darle un cariz de que los poderes ejecutivos podrían sufrir un golpe de Estado del Congreso, lo cual es una figura en el derecho político bien rara, ¿no? Salvo la que sucedió en Roma, en el Senado, cuando acuchillaron a César, ¿no? Pero después no se ha producido que el Congreso dé golpes de Estado al Poder Ejecutivo. Más bien lo que ha sucedido es, desde el absolutismo monárquico o los totalitarismos contemporáneos,
que el Ejecutivo ha sido absorbente. Y sobre todo las circunstancias que no se dan en la experiencia de América Latina, más bien son los poderes ejecutivos de una diversidad de países, de hace más de 60 años, contando a Cuba en adelante, que han hecho trizas la democracia. Y la democracia es mejor expresada en el Congreso que en el Poder Ejecutivo, por la representatividad más amplia. Por lo tanto, yo pienso, doctora, que estamos en una crisis compleja. Y los que tienen mentalidad marxista, no por inteligencia, sino por método de raciocinio y de actuación, son los que navegan bien en las crisis por su mentalidad dialéctica, de confrontación, etc. Entonces, ojalá que el Congreso pueda superar su fraccionamiento inconcebible, pero que se ha dado, ¿no?, en una multiplicidad de pequeñísimas bancadas, y que pueda decidir, como en el Congreso se decide, por mayoría. Sí, damos la cordial bienvenida al doctor Luis Herrera para ubicarnos en el tema con el doctor Luis Herrera. Es que le preguntábamos al doctor Sergio Tapia y a José Antonio, que todavía no interviene en este aspecto, es el tema de si el Parlamento puede otorgar o no el voto de confianza con todo lo que se está conociendo actualmente a tropiezos y traspiés de ministros en este gabinete, o ver, ¿no?, la posibilidad de que el Parlamento pueda declarar la vacancia del presidente por incapacidad moral, que ya eso es un tema que también se debate en la opinión pública. ¿Qué opinión le merece el doctor Luis Herrera? Y luego concluyo con el doctor José Torres. Bueno, gracias. Primero un saludo a todos los oyentes. Yo creo que en general es un tema de votos, ¿no? Como señalaba el doctor previamente, en el Congreso las decisiones se toman en función a la cantidad de votos que se tengan. Y aquí tenemos, queda claro, posiciones diferentes y marcadas entre determinadas bancadas, ¿no? Queda claro que Renovación Popular, Avanza País, tienen una posición, por ejemplo, de no dar el voto de confianza. Y hay bancadas como la de Acción Popular, como la de Podemos, como la de Alianza por el Progreso, que siempre se mantienen en el limbo, pues no manifiestan ninguna posición concreta, y eso en general no ayuda pues a definir y a tomar ninguna decisión, porque la gente le queda la duda si eso es pues por un tema de interés nacional o si realmente son por temas de intereses individuales de cada congresista o de los líderes de los partidos, ¿no? Lo que queda claro aquí es qué cosa es lo que le conviene al país, y al país lo que le conviene es lograr estabilidad, y la estabilidad en ambos lados, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Y por el lado del Ejecutivo, pues tenemos un Ejecutivo que, como dices, se está comprando todos los boletos, ¿no? Sin embargo, si no hay esa suma de votos en el Congreso para llegar a la vacancia, no se va a dar. Y señalaba anteriormente, hablando de los temas de golpes, no olvidemos que los golpes de Estado actualmente se consideran como los golpes blandos. Ya no son los golpes militares, son los golpes sustentados en la prensa, ¿no? Como lo que pasó en el caso del señor Vizcarra y el cierre del anterior Congreso, ¿no? Y no es el caso de ahora. Hoy día es una acumulación de votos, lo que se tiene que lograr llegar a dar, que actualmente no existe. Entonces, eso demuestra también la inmadurez de la oposición política que tenemos actualmente. Claro, si partimos de la premisa de que Vizcarra fue vacado por 105 votos, que fue más de lo que, o sea, que fue más de lo que establece constitucionalmente, se establece en la Constitución, y lo que había sugerido en ese entonces la presidenta del TC, cuando decía de que cuando se tiene que vacar a un presidente, se tiene que vacar por lo menos con 105 votos, y acá 104, y acá fue 105. Hay una correlación, y es evidente que usted tiene la razón, que si se habla de incapacidad moral se tiene que hablar en función a los votos, a la correlación de los votos. Si no se tienen los votos, mal haría de repente plantearlo esto en agenda, pero yo lo planteo porque esto está también como parte del análisis de la coyuntura, porque vemos un gobierno que se va a la deriva, un presidente que no conduce el gobierno. No vemos un conjunto de personas, un conjunto de camaradas, de pronto, de ver quiénes son los que desde su perspectiva o sectorialmente quieren ejercer un liderazgo dentro del gobierno, cuando la cabeza es una sola. No tenemos un jefe de gobierno y un jefe de Estado por separado, es una misma persona
teniendo ambas categorías. Entonces, esa representación no la vemos actualmente en el Perú y es lo que realmente mueve la atención en la opinión pública. Vamos a la opinión de José Torres Iriarte sobre lo mismo. Sí, insisto, creo que el gobierno ha tenido la oportunidad de demostrar al país su vocación por el servicio público, por la gestión pública, por la recuperación económica, la reactivación del aparato productivo, y por el contrario, con el gabinete Bellido y ahora con la señora Mirta Vázquez, que ha asumido el 6 de octubre la conducción del Consejo de Ministros, está acreditando ante el país que tiene poco o nulo interés por sentar las bases de un crecimiento económico que vaya reduciendo la pobreza. ¿A qué juega el gobierno? A hacer política. Lo ha dicho el doctor Sergio Tapia, los marxistas-leninistas son muy hábiles en el manejo de crisis política, en la gerencia de una crisis política, en multiplicar y agravar una crisis política y en crear conatos de violencia que se vienen demostrando en las últimas semanas. Lo ocurrió en el sur de Ayacucho, lo ocurrió en la zona de Ancash, Huantamina, o en la zona norte en Piura, en la zona agroexportadora. Son prueba palmaria de cuáles son los objetivos de este gobierno. No es que el gobierno esté promoviendo esos hechos, sino que el gobierno los está tolerando, aceptando, no están deslindando, como tampoco hizo un deslinde con el terrorismo y con Sendero Luminoso a la muerte de Abimael Guzmán. El presidente guardó silencio, no dio un mensaje a la nación. El presidente va a Bolivia, ofrece una serie de beneficios al gobierno boliviano. ¿Y cuál es la contraprestación, insisto? ¿Cuáles son las relaciones bilaterales peruano-bolivianos en el marco de un gobierno que Pedro Castillo cree que tiene obligaciones históricas, paternales con Bolivia, ¿no? En todo caso, me parece que la crisis política está agravándose y que el gobierno no tiene interés en resolverla. Por el contrario, su propósito es agudizar las contradicciones, polarizar. Y hay una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que registra que el Congreso está aumentando su desaprobación. Entonces, este es un choque de trenes, un choque de poderes, y donde el Congreso tiene que tener conciencia plena, a pesar de la falta de experiencia de muchos de sus parlamentarios, que su tarea es evitar que el país vaya a la deriva a una situación ya insostenible para las grandes mayorías que están desempleados o en la línea de pobreza o ya han caído en la pobreza extrema, y debemos resolver en el plazo más corto, en mi concepto, esta crisis política, y la herramienta de la vacancia se da y hay que aplicarla dentro del marco de la Constitución y con el apoyo de la ciudadanía. Ok. El doctor Luis Herrera, por ejemplo, el doctor Sergio Tapia opinó de que el Congreso no debe cometer una imprudencia política y debería dársele el voto de confianza, ¿no? Porque de lo contrario estaría haciéndose un harakiri. El doctor José Torres ha manifestado que no debería darle el voto de confianza. ¿Usted qué dice? Bueno, lo que sucede ahí es que es un tema también de posición política, ¿no? Si bien es cierto, como señala el doctor Tapia, es en los primeros 100 días quemar, como dicen, una bala, no darle la confianza pudiera sentirse como algo negativo y que produce cierto temor. También lo cierto es pues que, como decía anteriormente, nuestra oposición, los partidos que se declaran de oposición, no son muy firmes en dicha posición, ¿no? Yo creo que por un lado hay que mostrar firmeza y este es un momento de tomarlo. Sí, y ahora también hay que ser estratégico, puede que no le den la vacancia, pero puede que voten en abstención hasta que el gobierno, hasta que el Ejecutivo realice el cambio de ministros que tiene que realizar. O sea, eso ya pasa por una decisión de tipo estratégico y para eso los representantes de los partidos tienen que tomarla, y eso es hacer política, que es algo que no estamos viendo actualmente de parte de... ¿Debe darle o no debe darle el voto de confianza el Parlamento a este gabinete? Personalmente, para mí, yo creo que el presidente Castillo con la señora Mirta Vázquez son como agua y el aceite. Lo que pasa es que estamos hablando de una primer ministro caviar con un presidente que representa una posición de izquierda más radical que los caviar. Entonces, químicamente no conjuga. Entonces, de repente, si le da la confianza, se le está haciendo un favor al presidente, quién sabe. Ajá. ¿No? O sea, entonces, ¿le debe o no le debe dar confianza?
el voto. Como le digo, desde el punto de vista de lo que está haciendo el gobierno, no aspira a ningún tipo de confianza y por tanto este gabinete no debería continuar más. Desde un punto de vista de estrategia política, podría jugarse el voto en abstención para que el gobierno haga cambios. Okay. ¿No? Pero como digo, y eso pasa ya por la realpolitik, que hagan las bancadas en el Congreso, que tomen las bancadas en el Congreso. Ahora, para finalizar ya la entrevista, porque los minutos nos absorben mucho en esta plataforma, es, no solamente el problema es el ministro del Interior, tenemos la Premier, tenemos el ministro de Educación, ¿no? Entonces, doctor Sergio Tapia, no lo quiero convencer de lo contrario, al contrario, estamos aquí para justamente analizar posturas. A mí me preocupa, está bien, que le den el voto de confianza, supongamos, le dan el voto de confianza. Usted ha señalado una estrategia del congresista Montoya, que es ir interpelando o haciendo el control político parlamentario a los ministros que supuestamente son los más cuestionados. Pero también está el ministro de Relaciones Exteriores, que está citado para esta semana para tratar el tema, por ejemplo, de Venezuela, de la posición del gobierno respecto al reconocimiento del gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces, eso también va a ser un tema muy, muy interesante, porque Perú ha tenido una posición contraria al gobierno de Venezuela, ¿no? Y sobre todo lo que va a representar el Grupo de Lima mañana más tarde, la desactivación, si es que ya no se desactivó ya el Grupo de Lima. Entonces, no solamente es un ministro, es un conjunto de ministros que no merecerían estar en ese gabinete. Entonces, ¿cómo manejamos ese escenario con estos cuestionamientos, doctor Carlos? Sí, pero lo que hay que... Sí, adelante. Doctor Tapia. Gracias. Yo creo que hay que caracterizar la situación tan dramáticamente grave que está viviendo la República, justo en su bicentenario. ¿Cuál es la situación dramáticamente grave? Que estamos gobernados por un grupo de personas de un partido regional y de un movimiento sindical radical, inspirados ambos en la ideología marxista, que no es tolerante, es absolutista y es despótica. Okay. Es decir, no se maneja con las leyes ordinarias, sino hace sus propias normas de actuación discriminando al resto. Por ejemplo, la actuación del ministro del Interior al prohibir las reuniones sociales, ¿cómo fue acompañada el día que se anunció esa norma? Con una fiesta en el Palacio de Gobierno hecha por el presidente de la República. ¿Y cómo terminó la semana Halloween? Con una fiesta hecha en la residencia particular del ministro del Interior, en la que participaron connotados dirigentes de este gobierno. Eso es el despotismo. Es el gobierno absoluto en el cual no hay leyes. Las leyes son para los demás, no para ellos. Ahora, otra caracterización. Breve, nos vamos. Brevísima. Las cosas no han cambiado entre Bellido y la actual primera ministra. Y en el interregno del cambio, el presidente hizo las veces de Bellido. Él fue el que anuncia el tema del gas de camisea. Entonces, tenemos un gobierno que tiene una agenda que no se llama plan de gobierno de acuerdo al artículo de la Constitución. Se llama subversión política, económica, terrorismo económico, etc. Eso es ingobernable con las herramientas democráticas que tiene el Parlamento. Entonces yo concluyo que el Parlamento tiene limitaciones para acabar con el incendio que empieza en nuestra pradera. Y por lo tanto debe ser muy astuto en utilizar las herramientas de una democracia sana en una situación de gravísima enfermedad del cuerpo político peruano. Breve, doctor José Antonio, en segundos, su reflexión, nos vamos, 30 segundos.
Doctor Luis Herrera, creo que tuvimos una pérdida de conexión con el doctor Torres Iriarte. Doctor Luis Herrera, su última reflexión. Sí, muy simple, comprendiendo. Lo que tenemos es un gobierno que está aplicando su agenda política. Y la única manera de derrotarlo es haciendo política. O sea, los partidos tienen que hacer política fuera del Congreso, tienen que hacer política en la ciudad, tienen que hacer política en la provincia, tienen que hacer política en el distrito, ahí donde está el peruano que vota, para llevar el mensaje y demostrar, ¿no?, el riesgo, ¿no?, no solamente para la democracia, el riesgo para la vida económica de cada uno de los peruanos, que significa la continuación de este gobierno. Okay. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados por estar con nosotros en este bloque de actualidad. El tiempo nos come muchísimo en temas de redes sociales, así que les agradecemos mucho su participación. Ha sido muy interesante conversar con cada uno de ustedes sobre la coyuntura nacional. Hasta una nueva oportunidad y nosotros nos despedimos en el siguiente bloque. Muy buenas noches. Gracias.